Hola chicos, este es el primer video relacionado con la asignatura de Laboratorio de Reacciones y Enlace Químico. En este primer video de apoyo para la asignatura veremos temas relacionados con disoluciones, mezclas y métodos de separación. Para comenzar, revisaremos algunos conceptos que ustedes ya saben y los aplicaremos un poco en nuestros experimentos. El primer concepto es la materia. ¿Qué es la materia? Bueno, la materia es todo aquello que posee masa y que ocupa un lugar en el espacio, que tiene propiedades bien definidas. Entonces, otro concepto importante que hay que observar o analizar es el concepto de sustancia pura. Una sustancia pura es aquella que tiene sus propiedades bien definidas y que siempre son las mismas y cuya composición es constante. Este tipo de sustancias puras también pueden ser los elementos o compuestos. Bueno, pues los elementos son aquellas sustancias que tienen propiedades bien definidas y son los más pequeños en los que se puede dividir químicamente, es decir, que contienen sus propiedades fundamentales. Aún así, estos también podemos dividirlos porque tienen propiedades y tienen algunas otras partículas como son los protones, electrones y neutrones, entre otras subpartículas atómicas. Pero estos, para dividirse así, tendrían que ocurrir reacciones nucleares. Por otro lado, los compuestos es la formación con dos o más elementos. Para formar estos también tienen propiedades químicas específicas y tienen una composición constante en todas sus partes. A diferencia de los elementos, estos sí pueden ser divididos químicamente y justamente nos generan a los elementos. Por otro lado tenemos las mezclas. Estas consisten en la combinación de dos o más elementos o dos o más compuestos. Estas, a diferencia de los elementos y compuestos, no tienen propiedades bien definidas, debido a que variarán dependiendo de la concentración de cada uno de los que las conforman. Estas también están clasificadas en dos: mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas es aquella de composición aparentemente constante, pero las mezclas heterogéneas son aquellas cuya composición se puede diferenciar a simple vista. Finalmente tenemos las soluciones. Estas son mezclas homogéneas que se encuentran generalmente en una sola fase. Esta puede ser líquida o gaseosa y están compuestas de dos principales componentes, como son el soluto y el solvente. El solvente es el que se encuentra en mayor proporción y que contiene al soluto, el cual justamente está en menor proporción y puede estar en los tres diferentes estados de agregación hasta formar la solución. Ahora pasaremos a los experimentos. Bueno, en este primer experimento necesitaremos un plato o bol, 3 vasos desechables, 2 coladores de diferente tamaño de paso o diferente rejilla, una báscula y semillas, sal y harina. Como primer paso, vamos a pesar cada uno de los ingredientes en cada uno de los vasos. Trataremos de pesar 20 gramos de cada uno. Y lo colocamos en nuestro plato. También lo agregamos al bol. Y finalmente la sal. Y lo agregamos al bol. Mezclamos y podremos observar que tenemos una mezcla heterogénea debido a que es fácil diferenciar cada uno de los componentes. Mucho más fácil diferenciar las semillas de la harina y de la sal. Ahora, para poder separarlos, vamos a ocupar el colador de grano más fino o de tamaño de paso más fino.
Como pueden observar, aquí obtenemos pura harina, puesto que el tamaño de grano es mucho más grande el de la sal y el de la semilla por el colador. En el siguiente paso lo que vamos a hacer es separar las semillas. Las semillas tienen un tamaño de grano mayor al del hoyo de esta reja, entonces lo vamos a pasar. Como pueden observar, ya no tenemos granos de sal aquí y todos los granos de sal pasaron para acá. Ahora viene el momento de verificar qué tan eficiente fue nuestro proceso. Para ello, pesaremos cada una de nuestras sustancias. Pesaremos primero la harina. Y tuvimos 19 gramos. Posteriormente pesaremos la sal. De esta obtuvimos 18 gramos. Finalmente pesaremos las semillas. Su peso fue de 23 gramos. Como observamos, en este experimento realizamos una mezcla heterogénea multicomponente. Multicomponente porque fueron más de 2 componentes. Teníamos la harina, la sal y las semillas. Como observamos en un inicio pesamos 20 gramos de cada una y obtuvimos cantidades diferentes a los 20 gramos. Esto es porque nuestro método de separación, que en este caso fue el de tamizado, no es completamente eficiente. Por lo tanto, nosotros vamos a calcular el rendimiento de la separación de las mezclas. Este rendimiento se puede calcular para muchos procesos químicos y físicos en general. El rendimiento en cualquier proceso químico se calcula como lo que yo obtengo entre lo esperado, multiplicado por 100. Nosotros esperaríamos haber tenido 20 gramos de cada una de nuestras sustancias que pesamos, pero en realidad obtuvimos otra cantidad. Esto nos da información sobre lo eficiente que es nuestro proceso. Como dijimos, este proceso es el proceso de tamizado. El tamizado también se ocupa a nivel industrial, generalmente en la industria minera y en la industria del cemento, justamente para separar los tipos de grano y los tamaños de partícula de cada uno de estos procesos. Bueno, entonces comenzaremos con el segundo experimento. Este consiste en la decantación, separación de dos mezclas, utilizando sus propiedades de diferencia de densidades. Para dar inicio, pesaremos las cantidades apropiadas de cada uno de los componentes. Por una parte, el aceite. $100 miligramos. Posteriormente pesaremos el agua, pero para diferenciarla vamos a agregar unas pequeñas gotas de pintura. Esta pintura es a base de agua, por lo tanto se tendría que mezclar bien con el agua, solamente algunas gotas. $200 gramos de agua con colorante. Ahora colocaremos en nuestro embudo que hicimos casero. Este es un embudo de separación por gravedad casero, lo cual se hizo con un pequeño popote que está pegado con silicón utilizando una botella de refresco. Aquí agregaremos el aceite.
y agregaremos el agua con colorante. Como observamos, se crea una mezcla y esta mezcla es una mezcla heterogénea porque podemos distinguir fácilmente las dos fases que la componen. Aquí esta mezcla heterogénea se forma gracias a las propiedades que tiene cada una de las sustancias. El agua es una sustancia que contiene enlaces oxígeno-hidrógeno. Estos enlaces son enlaces covalentes polares. Esto significa que la diferencia de electronegatividades entre cada uno de ellos es muy elevada. Por lo tanto, la densidad electrónica en los últimos niveles de energía se desplaza mayoritariamente con el oxígeno, lo cual provoca esta polaridad, mientras que el aceite, al ser una molécula orgánica, no tiene esta diferencia de polaridad, ya que sus componentes principales son carbono e hidrógeno y su arreglo molecular no posee tan diferenciada esta carga, por lo tanto es una molécula no polar. Por lo tanto, estas interacciones electrostáticas no hacen que se junten, que interaccionen entre sí. Aquí podemos observar cómo es que tenemos esta separación. Ahora, para poder separarlos, pues vamos a utilizar esta propiedad de diferencia de densidades para poder recuperarlos y poder saber qué tan eficiente es nuestro embudo que preparamos. Ahora recuperamos el aceite. Se observa cómo prácticamente todo lo que tenemos es aceite. Ahora vamos a pesarlo para poder ver qué tan eficiente fue nuestro proceso. Obtuvimos 94 gramos. Bueno, pues recuperamos nuestro producto valioso, en este caso el aceite. El aceite es el más valioso porque es el que tiene más problemas de recuperarse, el que tiene un mayor valor agregado a diferencia del agua. Este método se llama método de decantación y se ocupan sus propiedades de densidad, diferencia de densidad y en este caso también su diferencia de polaridad entre las dos sustancias. Este método de separación es muy utilizado en la industria del petróleo, justamente porque los aceites refinados o el crudo de petróleo pues son aceites cuya polaridad es no polar, mientras que en el agua, porque también se utilizan procesos de extracción con agua, el agua, como mencionamos, es polar. No olviden calcular el rendimiento de separación por decantación de este experimento. Bueno, en este experimento ocuparemos las propiedades de magnetización o imantación. Aquí vamos a aprovechar las propiedades magnéticas de los materiales y de los elementos en sí. Como recordamos, no todos los metales tienen propiedades magnéticas. Estas van a depender de los electrones en sus últimos niveles de energía y de su spin de sus números cuánticos, un número cuántico de spin. Los únicos elementos que son magnéticos es el hierro, el níquel, el germanio, el bismuto y el cobalto. Entonces, aquí tenemos una mezcla homogénea de hojuelas de maíz y tenemos agua. Por otro lado tenemos un imán. Lo que vamos a hacer es crear una mezcla heterogénea de hojuelas de maíz con agua. La cual dejaremos reposar por algunos minutos a que ésta comience a incorporarse y se cree una mezcla homogénea. Nos vamos a ayudar de la licuadora para que esto sea más rápido. Bueno, una vez que dejamos reposar
nuestra mezcla y la tenemos aquí. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con propiedades magnéticas. Recordemos que muchos de los alimentos que consumimos son adicionados con vitaminas y minerales. Este es el caso del cereal. El cereal está adicionado con hierro y en este proceso de separación, ocupando las propiedades de imantación, lo vamos a poder separar. Para eso ocuparemos nuestro metal, nuestro imán, y lo iremos pasando sobre la mezcla y se alcanza a observar levemente cómo se forma una mancha de color negro, muy pequeñita, ya que debido a su pequeña concentración solamente podremos ver este fenómeno un poquito. Aquí se observa una pequeña franja de color negrito que se va moviendo cuando nosotros pasamos el imán. Este es el hierro y, como comentamos, tiene propiedades magnéticas. Este tipo de propiedad se ocupa tanto en la industria minera para poder recuperar este tipo de mineral y en la industria de alimentos, ya lo dejamos claro aquí con este experimento, pero también en la industria farmacéutica, en la industria de la electrónica, de los microcomponentes y en algunas otras donde el hierro es importante para manufactura de algunos procesos, también la metalurgia principalmente. Bueno, en este experimento vamos a aprovechar propiedades como el punto de ebullición. Para esto lo que vamos a utilizar es una báscula, una espátula, 100 mililitros de agua, un termómetro ambiental, un encendedor, sal, un anafre, material combustible y un vaso de precipitado. Comenzaremos observando nuestro termómetro y viendo la temperatura a la que está nuestra habitación. Esta temperatura es de 20 grados Celsius, 20, casi 21. No es un termómetro de muy buena precisión. Por lo tanto, conociendo la solubilidad del agua, la cual es de 360 gramos por litro, tendremos que agregar 36 gramos de sal. Para eso vamos a pesarla. Aquí tenemos 34 gramos de sal. Entonces, estos 34 gramos de sal los vamos a agregar en 100 mililitros de agua. Nosotros dijimos que de acuerdo a su solubilidad que investigamos previamente, de 360 gramos de sal en un litro de solución, significa que esa es la solubilidad máxima de la sal en agua a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión. Como observamos, nosotros estamos por encima de esta temperatura, por lo tanto la solubilidad es mayor y esperaríamos que nuestra solución fuera completamente homogénea. Así que la mezclaremos. Podemos observar que tenemos una solución saturada debido a que se muestra turbia la solución, pero es una solución homogénea, puesto que no encontramos precipitado de sal en la parte baja del bote. Pero si nosotros agregamos un poco más de sal, podremos ver cómo esta precipita. En la parte baja del bote ya se puede observar cómo hay partículas de sal que ya no lograron
solubilizarse en esta solución. Por lo tanto, hablamos de una solución sobresaturada. Como mencionamos, la solubilidad de un componente tiene que ver con la temperatura y con la presión. Si nosotros elevamos la temperatura de nuestra solución, observaremos cómo la solubilidad aumenta. Por eso lo vamos a calentar en este anafre. Una vez que tenemos encendido nuestro brasero y observando que nuestra solución está sobresaturada, la vamos a vertir en nuestro vaso de precipitado para que se observe mejor. Vamos a revolver un poco más. Y vamos a colocar. Y seguimos moviendo. Como podemos observar, ya se evaporó prácticamente toda el agua y lo único que queda en el fondo del vaso es la sal. La propiedad que ocupamos para poder separarlo mediante el método de evaporación fue el punto de ebullición. El punto de ebullición del agua es mucho menor al punto de ebullición de la sal. Por lo tanto, en el fondo del bote ya tenemos la sal completamente sólida. Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que se seque un poco para poderla pesar y calcular su rendimiento. Como recordarán, al principio del video pesé 34 gramos de sal y agregué un poco más de esta, entonces en función de eso vamos a calcular un rendimiento aproximado. Como podemos observar, en el fondo del vaso ya tenemos nuestra sal y la retiramos de las paredes del mismo. Por lo tanto, procederemos a pesarlo y obtener nuestro rendimiento. Observamos que pudimos recuperar 33 gramos. Parte de la pérdida de nuestro gramaje tiene que ver porque una parte de esta sal se quedó incrustada en el vaso y fue imposible recuperarlo. Por otro lado, también sabemos que podemos ganar cierta cantidad de sal porque el agua de la llave, que en este caso fue la que utilizamos, también tiene sales disueltas. Entonces, en ese margen de errores donde variará nuestro cálculo de rendimiento de recuperación de sal por el método de evaporación. Con estos experimentos pudimos tener un acercamiento al laboratorio de química, aprendiendo algunos conceptos y, como pudimos observar, experimentando con material reciclado y con cosas que tenemos al alcance en nuestro hogar. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego.